No podemos hacer a un lado todo lo que ha estado pasando en las últimas horas en el país. No podemos dejar de analizar y tratar de entender lo que fue el informe del presidente Lenín Moreno en medio de una expectativa y tal vez de una ansiedad de los grupos políticos de lo que podía desencadenarse el día de ayer, 24 de mayo. Un día en el que se vencía la posibilidad tanto de la Asamblea para mandarle al presidente de la República con un agradecimiento y viceversa. Estaba ahí con un sinsabor de una crisis, incluso por el decreto 1066 que se dejó saber horas antes. Un decreto que, si bien no es nuevo, porque en el año 2016 ya lo vimos por primera vez, no dejó de ser por lo menos llamativo que sea a horas antes precisamente de este informe. Pero para entender todo esto, hemos invitado al sociólogo Diego Peña, que nos ha acompañado en otras ocasiones en este espacio de la hora clave. Le damos la más cordial bienvenida y él tiene la palabra. Muy buenos días. Juan Fernando, buenos días. Un abrazo virtual como es posible de todo y a la audiencia también. Este, bueno, nunca va a dejar de ser importante una rendición de cuentas, digamos, de un presidente de la República y se diga en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Uh -huh. Eh, yo quisiera orientarme, Juan Fernando, más bien por una visión interpretativa, por una visión un poco, ojalá, histórica también, para poner las cosas en contexto, más que una visión del orden político. Creo que estamos cargados de eso y eso no nos está haciendo muy productivo últimamente. Tenemos que bajarle un poquito el tono a los temas ideológicos y volvernos a las cuestiones prácticas y que nos ofrezcan una salida perspectiva. Dicho eso, primero creo que es oportuno revisar todo el camino recorrido del presidente. 3 años. Llega con un capital político escaso. ¿Le es suficiente para el año que le resta? Yo creo que es suficiente para el año que le resta, porque curiosamente y con toda la razón me parece que el gobierno nacional se siente muy nervioso. Moverse en el rango de un 7 a 14% de aceptación es sumamente incómodo y teniendo que tomar todavía decisiones sumamente fuertes para adelante. Pero me parece a mí que es suficiente porque pese al susto que tuvimos ayer con el decreto de última hora, que a ratos sonaba como ambiguo y parecía una entrega de las atribuciones del presidente, cual no fue así, fue una movida de orden más bien administrativo interno, que no carece de importancia, tiene mucha importancia, pero no fue, digamos, ni un autogolpe, ni un paso al costado, ni nada de eso. Yo creo que pese a eso, a este estado de nervios, no creo que haya una fuerza política que tenga el interés de producir un golpe de Estado o una movida antes de hora. Eh, Sin embargo, me parece también que, y esta es una tónica del mensaje de hoy, el presidente también enfrenta el futuro sabiendo que tiene que acabar este gobierno, sin mayores pretensiones de ninguna naturaleza hacia adelante, eh, pero creo que a conciencia de que puede acabar este gobierno si es que no se genera al interior del mismo gobierno las fricciones que hemos estado viendo y que no han alcanzado a taparse. Y no creo que haya una fuerza externa que esté particularmente interesada en golpear el gobierno. Le resta un año y en un año pueden pasar muchas cosas, eso es lo cierto. Hay que recordar que antes del presidente Rafael Correa vivíamos momentos en lo político muy complicado donde los presidentes no terminaban sus periodos. Para muchos, incluso para quienes hoy han alcanzado la mayoría de edad, quienes estén compartiendo este programa con nosotros, puede resultar una época absolutamente ajena. ¿Cuán contraproducente pudiera resultar que no termine el año de mandato el presidente Lenín Moreno? Sería gravísimo, creo que que abonaría mucho en el proceso de desinstitucionalización que hemos vivido y en esta especie de haber licuado la Constitución y de interpretarla al tenor de la contingencia. Esa no es la utilidad de una Constitución. Me parece, sin embargo, sumamente interesante la perspectiva que tú le pones, Juan Fernando. Esto, hay que ver las cuestiones de la política. Esa es la política que resulta responsable y fructífera con perspectiva histórica.
Si no se lo hace así, vivimos saltando de mata en mata y no encontramos salida ni sabemos qué camino recorremos. En realidad estamos viviendo una situación, sí es diferente a la situación gravísima que vivimos entre el 2000 y el 2008, digamos. Tuvimos, me parece que 7 presidentes en el lapso de 8 años, de 7 años, y eso nos creó un lastre tremendo para el país, el que nos recuperamos con dificultades de una época en que se consiguió una, creo que como un logro, tal vez, la de la estabilidad en el gobierno de Correa, que sí estuvo lleno de sobresaltos y de dificultades, pero que estabilizó algunas cuestiones sin las cuales no hubiésemos, entre otras, podido enfrentar la situación de pandemia que enfrentamos hoy. Y también eh, que pese a que es un signo diferente el que vivimos ahora con este gobierno frente al de Correa, por ejemplo, pero hemos tenido la misma lacra de corrupción que hemos sufrido antes, y en justicia debemos decir, no es que se ha inaugurado ni el 2008, ni el 2000, ni siquiera en el 78, en el 1978 que retornamos a la democracia, no es que se ha inaugurado ahí los procesos de corrupción, lastimosamente han sido una lacra, eh, lejos de haberla superado, se ha venido descontrolando, se ha convertido en un sistema prácticamente insuperable. La corrupción no tiene más un signo político, no hay que discutirla así, hay que buscarle con sentido práctico soluciones y formas de perfeccionar la institucionalidad para que sea un obstáculo para la corrupción. Pero creo que en lo que tú me decías, creo que este gobierno va a terminar, creo que las cosas que tiene que decidir todavía son sumamente graves, está como tú puedes suponer, como tú sabes, está amenazada, digamos, una posibilidad de conflictividad social que tiene dos caras. De un lado es la cara de los actores sociales que se sienten incómodos con las últimas leyes, medidas y decretos que ha habido, y de otro lado una situación social, una situación de desesperación que puede tener manifestaciones. Un sociólogo, cualquier sociólogo creo que te lo puede decir, puede tener manifestaciones de violencia. Y eso es algo que hay que manejar con absoluto tino y con un capital político tan bajo como el que hemos mencionado tú y yo, en realidad le va a resultar difícil a este gobierno. Pero yo pienso que de alguna manera las cosas están dadas como para que termine este gobierno y estamos a 10 meses de la campaña electoral, Ujú. estamos a 8 meses de que comience un ambiente electoral y a un año de las elecciones. El presidente de la República ha hecho varios anuncios, ha mandado dos proyectos económicos urgentes en los últimos días y el día de ayer, 24 de mayo, ante la Asamblea Nacional, anunció que insistiría en una contribución mm, con aquellas personas que ganan más de $5,000 y también de las empresas. Hace un momento usted hacía referencia de la posibilidad muy clara y muy presente de una conmoción social. Casi que nos recordamos a octubre del año 2019, donde el gobierno terminó pendiendo por un hilo. ¿Está en ese mismo punto o quizás hemos avanzado y estamos un poquito más lejos de esa convulsión? Hay dos elementos que juegan en esto muy claramente, Juan Fernando. Por un lado, esta decisión que fue tan discutible de pasarle la responsabilidad a los COEs cantonales, de tomar la decisión del semáforo que va a ponerse a prueba, que se puso a prueba la semana anterior en Guayaquil y que pone a prueba ahora en Cuenca, probablemente en Quito también, etcétera, ¿no? Em, Cuando pasa esa responsabilidad, que la pasa en realidad de una manera que es bastante discutible y preocupante, les pasa una serie de responsabilidades sin recursos, y cuando los COEs cantonales no tienen esa capacidad y la competencia ciertas capacidades y competencias y manejo de recursos que tienen los COEs nacionales, pero divide de alguna manera la responsabilidad. Quiero que me entiendas de esto, divide la responsabilidad. Entonces, los impactos que pueden venir de la pandemia van a ser divididas las responsabilidades entre los COEs cantonales y el COE nacional también. Eso va a frenar un poco. De otro lado, el hecho de que
Yo creo que hay una fuerte insatisfacción en este momento sobre la forma en la que se ha hecho esta, eh, se ha licuado la forma de el sostenimiento de la masa de trabajadores en el Ecuador. Es decir, bajo este concepto muy del Fondo Monetario Internacional, ha quedado liberada, elastificada la forma de la estabilidad laboral en nuestro país. Eso, eso va a causar mucha dificultad. También respecto a la otra ley, ¿no es cierto?, en la que eh, se, en realidad el presidente mandó a eliminar las contribuciones de los trabajadores, pero sí le ha tocado fuertemente, le va a costar mucho a la fuerza de trabajo del sector público. Estamos hablando de un número no despreciable de 450.000 personas que representan, digamos, eh, por tres miembros de una familia, estamos hablando de 1.200.000 personas que Ujú. van a sentirse incómodas con esto. ¿No? No es poca masa, digamos, como para sostener una conflictividad. Vemos que están frenando de alguna manera a los indígenas, los trabajadores no pueden frenar, no pueden frenar, hay que entender eso. Cuando se ha elastificado el sostenimiento de la masa de trabajadores, el momento en que pueden protestar es antes de que la ley entre en efecto, digamos. Y aún así resulta tardío esto. Cuando tú vas a ser desempleado por un cambio de la ley que viola de alguna manera los preceptos constitucionales relativos a derechos y estabilidad laboral, hay que esperar que haya alguna expresión. Ojalá no se salga, no es que queremos que se salga de mano, no creo que es el propósito de nadie que se caiga el gobierno. Ojalá no haya manifestaciones de violencia de lado y lado. Quiero serte totalmente franco y curarme sano, digamos, ¿no? Yo creo que la desesperación puede hacer que se extremen algunos signos de protesta y la debilidad del gobierno puede hacer que se extremen y se salga de la mano un ejercicio de la represión por parte de las Fuerzas Armadas o la policía que salga de tono. No es deseable. Pero vivimos la inminencia de esto en este mismo momento. Pero aparte de eso, vivimos la inminencia, ¿no es cierto?, de formas de violencia social, es decir, de asaltos a locales o asaltos a camiones de víveres, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, de Como se ha asaltos a visto fincas que claro estamos viviendo, en los últimos porque, días. porque vivimos esa situación. Nuestro país es un país que tiene el 48% de pobres, es decir, de que 48% además, que solo una parte del total del 60% de la población que gana menos del salario básico, eso no hay que olvidarse. Y- Eso no hay que. Entonces, pero bueno, este 48% de pobres no tienen otra opción de vida Ujú. y eso puede ponernos de situaciones malas. Es lamentable, digamos, pero a mí profesionalmente me toca eso. Como sociólogo uno puede no adivinar, presumir que estas cosas son posibles y en ese escenario estamos, lamentablemente. El tiempo siempre nos es corto ¿Cómo y no? debo resumir a la pregunta final, y es que no es menos importante consultar en este análisis al sociólogo Diego Peña qué debería hacer el presidente Lenín Moreno para, aunque él ha dicho que no quiere ser, pero creo que dentro de todos los seres humanos hay esa intención, perdurar en la buena imagen de los ecuatorianos. Tiene un año para quizás regresar a sus raíces del diálogo, de buscar ser ese presidente conciliador, de ser un presidente que llegue a las masas. ¿Se puede en este último tramo? ¿Qué debería hacer el presidente? El presidente hoy mismo dijo en su mensaje, dijo que él no se preocupaba de si le van a recordar o no. Eso debe estar tranquilo, siempre se le va a recordar. No sé si por razones positivas, pero siempre se le va a recordar con toda seguridad. Le van a hacer calificativos de diferente naturaleza, ojalá la gente no exagere sobre esta cuestión. Pero también fijó cuatro prioridades relativas a la economía, al empleo, a la salud, y se me va alguna, creo, a la alimentación que le puso aparte. Yo quisiera decir que esas son, y fue ese el tono del mensaje de ahora. Es demasiado retórico. Se nos ha repetido y se nos ha dicho que diferentes sectores de la población somos queridos al menos 200 veces
en 80 minutos de mensaje. Eso es verdaderamente una forma demasiado retórica y lastimosamente demasiado vacía. Pero yo no sé qué podría hacer un presidente ahora porque nunca tenemos una transparencia real ni sobre las finanzas, ni sobre las relaciones políticas, ni sobre los acuerdos que hay con lo que ha pasado en este gobierno. No tenemos buena información, mi querido Juan Fernando. Pero yo diría, tiene mucho que cuidar el frente interno del presidente. Debería cuidar mucho que su equipo no se divida. No estoy queriendo adivinar nada, pero cuando el mismo presidente de la Asamblea hace una alusión que hace entender que ha habido una fricción interna que podría desembocarse en un golpe de Estado, creo que todos tenemos que preocupar. Ojalá tanto el aporte que hace el signo de ruptura 25 como la presencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la integración del COE, no se rompan adentro. No es algo que debemos desear. Debemos desear que se termine como pueda terminarse, lo mejor que pueda terminar. Es la primera medida. La segunda medida es inevitable y el anuncio que ha hecho el presidente respecto a que sí va a haber contribuciones es inevitable. A mí me parece indispensable, me parece justo y proporcionado que el sector financiero nacional que tiene importantísimos, quiero decir la palabra, pingües beneficios en el ejercicio financiero, reduzca su masa de ganancia y haga aportaciones, no simplemente por donaciones, hay que agradecer las donaciones, pero donaciones no pueden ni sustituir a perdones de impuestos que no se pueden hacer legalmente, ni perdones de multas, ni hacerse al lado de las contribuciones proporcionales que corresponden. A mí me parece que tienen que hacer. A mí me parece también que debería el presidente urgentemente constituir un inmenso fondo, para eso sí valen los préstamos internacionales, para generar soporte a aquellos emprendimientos de negocio, sean empresas ya constituidas o nuevos emprendimientos, para darle sostenimiento financiero. Aparte del financiamiento que tiene el Ban Ecuador, que es muy poco, algo que pueda sustituir de alguna manera mientras se sensibilice el sector financiero nacional. No podemos tener trabajadores, no podemos tener comerciantes, no podemos tener industriales, pequeños industriales que están trabajando solo para el sector financiero. No podemos tener vendedores de autos que siguen trabajando solo para el sector. Me parece que esa es una tercera medida. Y una cuarta medida a mí me parece que hay que alentar con, tal vez voy a decir una cosa que es muy propia de quienes hemos trabajado mucho en el tema de desarrollo. Hay que generar un gran aporte para beneficios al producto. ¿Qué son los beneficios al producto? Se refiere sobre todo al sector agropecuario. Beneficios al producto son mejorar las condiciones de siembra con abonos y riego, tienen que mejorar la recolección, tienen que mejorar la limpieza y clasificación de los productos, mejorar el empaque y mejorar la intermediación, pasando por tener centros de acopio. Eso tiene que hacerlo masivamente. La economía, Juan Fernando, no ha estado totalmente parada, ha estado frenada gravemente, pero no ha estado totalmente parada. Hemos tenido un sector primario que recoge a muchísimas personas, a una gran proporción de las personas en el Ecuador funcionando. Uh -huh. Hemos tenido el sector comercial de alimentos funcionando. Lo que no hemos tenido y lamentablemente se paran fuertemente ha sido la venta de autos, los servicios turísticos y de diversión, comidas, etcétera, cines, malls, etcétera. Eso es lo que se debe abrir. Lo más delicado de abrir en eso, y yo quisiera saludar lo que está intentando hacer el señor alcalde de Cuenca. Muchas veces he sido crítico, pero cuando hay que recoger lo que ha estado haciendo, hay que recoger. Ha estado trabajando muy fuertemente sobre el tema de los protocolos de reinicio de las actividades por ramas de actividad, Uh parece -huh. fundamental. Y está sumamente preocupado en el tema de la movilización pública, la movilización colectiva, ¿no es cierto? Y mantener frenada la movilización privada. A mí eso me parece muy bien. Quiero saludar. Esas son las cosas que tiene que apoyar el presidente de la República. Y por otro lado, ¿cómo puede ser? El presidente ha hecho una alusión que yo casi me golpeo la cabeza en el tumbado del gusto. Ha dicho que la salud en 20 años en nuestro país se le ha tratado solo como curativa, como dependiente de hospitales, de fármacos,
de equipos, etcétera, y no se ha cambiado los hábitos. Pues tenemos que trabajar fuertemente, inclusive los medios de comunicación, un llamado a ti mismo, Juan Fernando, que tú siempre tienes una gran apertura, así como otros medios, especialmente de la ciudad de Cuenca, a una apertura a trabajar desde la comunicación, la educación de las personas, el cambio de hábitos respecto a la salud, a la alimentación, al comportamiento, al relacionamiento, a la educación de los niños. Cambio de hábitos es fundamental. Eso es salud, lo otro es medicina. Curar es medicina. Cambiar de hábitos, eso es salud pública. Bien, para finalizar, agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado y el análisis que ha compartido con nosotros el sociólogo Diego Peña, resumo básicamente lo que en los últimos minutos mencionó. ¿Es que acaso el presidente de la República en el informe del 24 de mayo hizo alusión al pan, techo y empleo tan tradicional de un candidato? ¿Es que acaso el presidente se ve como candidato? ¿Qué dice Diego Peña? Tengo que confesarte, Juan Fernando, eh, que realmente nunca ha logrado esconder un discurso asimilado que ha tenido y en el que no cree el presidente. Ujú. Él ahora mismo dice que no quiere seguir, que le vean la cara de satisfacción que tiene por estar en el último año, que es una grosería. Él cree que es un chiste, creo. A mí me parece una grosería decir, vean la cara de satisfacción porque ya estoy acabando y me voy a liberar de esto. Me parece un presidente no debe decir ese tipo de cosas. Eh, él realmente no ha logrado zafarse de ese discurso, repite generalidades y las mismas cosas que se decían antes de la pandemia y antes de la situación de crisis, se las dice ahora, es que no tenemos un pensamiento reflexivo sobre la realidad y sobre la contingencia. Y quiero decirte, lamentablemente, en el informe del presidente hay demasiada retórica vacía que ya no es convincente. Lamentablemente, este tipo de retórica es el que se sostiene esta afección a favor que él tiene de entre 7 y 12%. Me parece que decir 14 ya es demasiado favorable y generoso. Muchísimas gracias por el análisis y desde luego el tiempo con nosotros. Gracias, Juan Fernando. Perdón por alargar. No, un gusto y gracias por compartir desde luego lo que ha sido la visión desde la sociología que se puede dar al informe del presidente entrando a su año final.